Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Qué bueno poder estar esta mañana regresando a nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Vamos a considerar una porción aquí en el capítulo 4, versículos 35 hasta el verso 41. Es claro el propósito que tiene Juan al escribir su Evangelio, al igual que Lucas y Mateo, y no es la excepción con Marcos. Cuando vamos hasta Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces es claro que, al igual que los otros evangelistas, Marcos tiene el propósito de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Esto será demostrado de una forma inolvidable para los discípulos y magnífica, y lo vamos a ver. En este pasaje vamos a ver cómo la humanidad y la deidad del Señor quedan claramente manifestadas. Vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta a esta pregunta es muy simple. Él es Dios. Y realmente no es nada nuevo en el lenguaje bíblico. Cuando miramos Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, es decir, Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir que Jesús es el creador de todo lo que existe. En Hebreos 1, Dios habla de su Hijo y dice que lo designó heredero de todas las cosas. Versículo 2 dice que a través de Jesús hizo también el universo, y en el versículo 3 dice que Jesús sustenta la creación por la palabra de su poder. Si miramos en Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice: por Él, es decir, por Cristo, todas las cosas fueron hechas, las que están en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De nuevo la afirmación: creador, sustentador. Ese es el testimonio una y otra vez de las Escrituras. Vamos a lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice Pablo aquí: no hay más que un Dios, un Padre de quien son todas las cosas. Existimos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y existimos mediante Él. Él es el creador del universo. Todas las cosas existen porque Jesús las hizo, y todas las cosas son sustentadas debido a que Él las sustenta.
De tal manera que cuando llegamos a un evento como el que registra Marcos en estos versículos, lo que parece ser simplemente una anécdota, en realidad es una muestra de su poder como creador. El poder como creador del Señor es claramente manifestado en un milagro curativo, en un milagro de sanidad. Él tiene que crear y proveer miembros nuevos, miembros funcionales. Pero aquí lo que tenemos es una muestra de su poder como creador sobre su creación en el mundo inanimado, vientos y olas. Efectivamente, Él ha mostrado su poder sobre el mundo espiritual, los demonios. Él puede controlar la enfermedad, eso es poder en el mundo físico, puede controlar el mundo humano, e incluso puede en su aspecto físico demostrar el poder sobre la naturaleza. Esta demostración es única en el Nuevo Testamento. Hay otros milagros físicos que involucran a su creación inanimada, como multiplicar panes y peces. Alimentó una multitud al menos de 20,000. En otra ocasión, el número de hombres era de 4,000, sin contar a sus familias. Creó alimento virtualmente de la nada. Esto indica claramente su poder como creador, el poder de Jesús para crear. Pero este es, por así decirlo, un milagro a una escala superior. Y el Señor no puede haber escogido un mejor escenario para desplegar su poder que el mar de Galilea, el lago de Galilea. Sabemos por el contexto que se encuentra allí, este lago, llamado el mar de Galilea, y recuerden que Él está desarrollando su ministerio hace ya algún tiempo en la región de Galilea. Su cuartel general está ahí en la ciudad de Cafarnaúm, en el costado norte del mar de Galilea. Él ha estado ahí en esa área, enseñado en sus ciudades, en sus pueblos, y en este momento, en este escenario, ha estado todo el día enseñando a la orilla del mar. Eso lo podemos ver al comienzo de Marcos 4:1, donde dice que Él comenzó a enseñar otra vez junto al mar, el lago de Galilea, y una multitud tan grande se le juntó, dice ahí, que se metió en la barca, en el mar, y se sentó. Y la multitud entera estaba junto al mar, en la tierra, y les enseñaba muchas cosas. Esta escena se repitió muchas veces en el ministerio del Señor. Las multitudes lo aplastaban, querían tocarlo. Entonces, Él es empujado hasta la orilla del lago, donde tiene que subir a una de las barcas que están allí, apartarse un poco para poder dirigirse a la multitud, utilizar las aguas del mar como proyector para su voz y aprovechar esas montañas que rodean el lago como un escenario. Ahí tenemos dónde está el Señor Jesús. En la actualidad, este lago es conocido como el lago de Kineret en Israel, pero aquí es llamado el mar de Galilea. Es el lago de agua dulce más bajo del planeta. Se encuentra a 210 metros bajo el nivel del mar. Debido a esto, tiene unas condiciones muy particulares. Se han estudiado estas condiciones y se ha llegado a determinar que este lago tiene varios estratos, lo que incide en la capacidad de generar algas, que son el alimento principal para los peces. Entonces, es un lago con unas condiciones particulares y muy prolífico para la producción de peces. Con esas condiciones particulares en su agua, se convierte en una bendición muy especial para los judíos.
Está rodeado por montañas, especialmente hacia la parte oeste y al noroeste, y cuenta con aproximadamente 16 kilómetros de extensión. El lago es una especie de recipiente. El agua que llega al lago proviene de manantiales de agua caliente, pero su principal proveedor de agua es el río Jordán, que desciende del monte Hermón, que está ubicado hacia la parte norte en la frontera con el Líbano. El agua entonces desciende por miles y miles de metros desde los lugares altos y desciende hasta llenar, como les dije, esta especie de recipiente natural. Ahí está la explicación de por qué la mayoría de los discípulos del Señor eran pescadores, vivían en esa región. Al menos 7 podemos creer que se dedicaron a la pesca. Recordemos a Juan y a Jacobo, recordemos que Pedro y Andrés eran pescadores. En alguna ocasión, hablando con un hermano que conoció y estuvo en el lago, dice que se embarcaron en un bote moderno, metálico, y ellos iban haciendo su travesía tranquilamente cuando de repente empezaron a soplar unos vientos y se levantó una tormenta, y él dice que eso fue algo bastante aterrador. Puede estar en un gran problema si estamos en esa región en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se dice que su peligro para navegar en él aumenta entre los meses de noviembre y abril, durante el invierno. Allí, particularmente, esos vientos pueden generar olas de varios metros de altura. Todas estas son condiciones particulares y lo que estoy tratando de hacer es darle a usted una imagen de por qué este escenario es tan particular para que el Señor demuestre su poder. Quiero que en este pasaje note que hay cosas grandes de una proporción gigantesca. Un gran viento, una gran tormenta, un gran temor, una gran calma. Y pude bosquejar este pasaje a partir de esas cosas grandes, pero realmente he decidido enfocarme en 4 aspectos esta mañana en este pasaje. Estos giran en torno a la tormenta, porque finalmente la tormenta es el personaje que usa, es la condición que usa el Señor para su demostración de poder. Entonces, lo primero que vamos a considerar es la calma antes de la tormenta. En segundo lugar, la calma durante la tormenta. En tercer lugar, la calma después de la tormenta. Y en último lugar, la tormenta luego de la calma. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto, la calma que precede a la tormenta, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, ¿a qué día se refiere? Al día que comenzó ahí en Marcos, capítulo 4, versículo 1, cuando él está enseñando a estas multitudes y tiene que montarse sobre esta barca, empieza a enseñar a la multitud, les da una serie de parábolas que explica en privado a sus discípulos, pero a la demás multitud no. Recordemos, les ha contado la parábola del sembrador, la parábola de la luz y la canasta, la parábola del hombre que es sembrada en la noche y al día siguiente florece y él no sabe cómo, la parábola de la semilla de mostaza. Probablemente el Señor enseñó más que estas parábolas, que fue un día largo con mucha enseñanza. También no debemos olvidar que las multitudes
solamente están pensando en su beneficio y han traído seguramente sus enfermos, sus endemoniados, para que con el poder del Señor ellos reciban el favor, el milagro que ellos están buscando. Recuerden, estas multitudes son demandantes desconsideradas. Viene la noche, la multitud se disipa. Él le dice a sus discípulos, ahí en el versículo 35 habla a sus discípulos, pasemos al otro lado. Podríamos pensar que el Señor va hacia la otra orilla del lago simplemente buscando un poco de reposo, alejarse de las multitudes. Recordemos que ya Marco nos ha contado que hubo ocasiones en que lo hizo para poder comer y descansar. Podemos asumir que debido a que no hay ciudades grandes, poblaciones grandes en la parte este del lago, él va a cruzar a la orilla oeste porque allí hay grandes ciudades. Entonces podemos pensar que tiene el propósito de ir a descansar, alejarse, simplemente darle reposo tanto a él como a sus discípulos. Pero si seguimos al ritmo que va Marcos y dijimos que este es un evangelio de acción, lo más seguro es que no sea así. Y nos damos cuenta de eso cuando llegamos a Marcos capítulo 5, versículo 1, que nos dice: cuando llegaron a la otra orilla, inmediatamente viene de los sepulcros este endemoniado gadareno. Aunque podríamos pensar inicialmente que va allí para descansar, nos damos cuenta que Jesús va a cumplir con la agenda del Padre. Dios ha preparado providencialmente este encuentro con el endemoniado gadareno, que es otra historia fascinante, otro despliegue poderoso del Señor Jesús. Y nos dice ahí en el versículo 36 de Marcos 4 que él despidió a la multitud. Recuerde que él estaba ahí en la barca. Dice que ellos lo tomaron tal como estaba él en la barca. Eso quiere decir que él no descendió ni para comer, ni ninguna otra circunstancia. Simplemente se embarcaron con él y empezaron la travesía. Esta palabra barca realmente no nos da muchas descripciones específicas acerca del tamaño de la barca, pero podemos pensar que era una barca pequeña usada para la pesca. Y aquí tenemos este grupo de seguidores que van detrás del Señor Jesús en sus barcas. Todo el que tuvo una barca en que desplazarse siguieron al Señor. Y aquí tenemos toda esta pequeña flotilla cruzando el mar de Galilea. Lucas nos dice específicamente que navegaban. Eso quiere decir que ellos no estaban remando. Usted navega cuando hay vientos, pero cuando no hay vientos tiene que remar para desplazarse. Entonces, las condiciones eran de una relativa calma, unos vientos tranquilos, despliegan su vela y simplemente van, llevados por el viento al atardecer, hacia la orilla oeste del lago. Si revisamos el registro de Lucas, nos dice que tan pronto empezaron a navegar, Jesús se quedó dormido. Él, dice aquí en Marcos 4:38, estaba durmiendo sobre un cabezal. Literalmente se refiere a una almohada, usada por los marineros en sus tiempos de descanso. Es hermoso el cuadro que tenemos. Aquí está el que creó el mar, el que le dio la fuerza al viento, el que proveyó el sueño para el descanso, para reparar el cuerpo humano. Y aquí está el Creador, usando todas esas cosas que él creó para su propio beneficio. Se duerme en la barca, con él van sus seguidores. Aquí va toda esta flotilla, pero recuerden que no todos son verdaderos seguidores. Según Juan 66,
Después de una fuerte confrontación de parte de Jesús, muchos se apartaron. Esto es lo que he llamado la calma antes de la tormenta. Es un cuadro hermoso del Señor completamente agotado, dormido ahí en este lugar, cómodo. En segundo lugar, esto nos lleva de la calma antes de la tormenta a la calma durante la tormenta, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Aquí tenemos una gran tempestad de viento. Gran tempestad es un término para referirse a un huracán. Vientos muy, muy fuertes, tal vez podrían llegar hasta 100 kilómetros por hora. Y la palabra para viento es simplemente eso, viento. ¿Qué tipo de viento era? Un viento muy, muy fuerte que podía clasificarse como un huracán. Y aquí tenemos un lenguaje muy descriptivo, muy fuerte. Y Lucas, en su relato, dice que descendió en el lago. Entonces lo que tenemos aquí, les dije que eran condiciones perfectas las que ofrece este lago para este tipo de tormentas. ¿Por qué? Porque el viento viene con mucha fuerza, choca contra los montes y cuando desciende, toma más velocidad, alcanza grandes velocidades. Por eso Lucas dice que descendió en el lago. Y debido a que es un lago relativamente pequeño, una vez que estas olas son formadas, llegan hasta las orillas, se estrellan contra la playa y regresan. Entonces, es una condición bastante fuerte la que ellos están enfrentando allí. Ahora, recuerde, ellos son habitantes de esta región, han visto tormentas, muchas tormentas, han estado en medio de tormentas, hemos hablado de que eran pescadores experimentados. Y aquí tenemos una tormenta que ha sido preparada providencialmente por Dios. Aquí tenemos a Dios preparando todas las condiciones para que Jesús demuestre su poder sobre su creación. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es el objetivo de toda esta preparación? ¿A dónde quiere apuntar el Señor? Mire el versículo 40. Les pregunta el Señor Jesús, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Qué es esto? Esto es una lección de fe para los discípulos. El punto aquí es que el Señor va a enseñarles a los discípulos que pueden confiar en Él aún en las condiciones más extremas, en situaciones intimidantes. Mateo 8, que es otro registro de este evento. Entonces, en los evangelios, ¿dónde lo encontramos? Lucas 8, Mateo 8 y aquí en Marcos 4. ¿Cómo describe Mateo la situación? Vea el versículo 24 del capítulo 8, Mateo 8, 24. Mateo describe este acontecimiento como un evento seísmos de proporciones mega. ¿Le suena familiar la palabra seísmo? Hoy en día la utilizamos para referirnos a terremotos de grandes magnitudes, sismo. Entonces tenemos aquí un evento masivo, descrito como una sacudida violenta de la tierra. En este caso es una sacudida violenta del agua debido a los vientos fuertes que están descendiendo de las montañas y son de tipo huracán. Es muy fuerte. En el versículo 37 dice que estos vientos estaban echando las olas adentro de la barca, de tal manera que ya se anegaban. En Lucas 8 lo dice de la siguiente manera: comenzaron a inundarse. Entonces el peligro es inminente. No puede retirar el agua con la misma velocidad a la que está entrando en la barca. Entonces, para añadir un poco más de
terror. Mateo 8:16 dice que hay oscuridad, están en oscuridad. Entonces, Mateo dice que la barca está cubierta de olas. Literalmente lo que está diciendo es que está hundiéndose. Mateo nos dice algo sorprendente, que a pesar de la tormenta, Jesús duerme plácidamente. Versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Alguna vez has estado así de cansado? Yo recordaba mientras preparaba esto las noches cuando viajábamos, hacíamos un día completo de trabajo, entrando muy temprano a la cárcel, saliendo en la tarde, teniendo en la noche reunión con los hermanos, regresando desde Fusa, conduciendo, llegando a casa y quedar completamente dormido. Y al día siguiente me preguntan, ¿no se dio cuenta de tal cosa? No, no me di cuenta de absolutamente nada. Está completamente cansado. Vemos aquí su humanidad, ¿verdad? Él es un hombre real, completamente humano y está exhausto. Él entiende lo que es estar cansado. Y él duerme a pesar de que el viento está azotando la barca. Vemos su humanidad. Y esto es lo que hemos llamado la calma durante la tormenta. Totalmente exhausto, fatigado, pero totalmente en calma, durmiendo sobre esta almohada. Él es el único que está calmado en medio de esta gran tormenta. El versículo 38 dice que lo despertaron con afán. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿cómo es que puedes dormir mientras todo esto está aconteciendo? ¿No te importa? Podemos morir. Esa palabra perecemos nos da un cuadro de lo que ellos tienen en su mente. Están enfrentando la muerte. Ellos saben que no van a sobrevivir. Y recordemos que hay varios botes enfrentando la misma situación. Recuerde, estos son pescadores experimentados, pero están totalmente en pánico. Estar en pánico en una situación de estas es completamente normal, no hay nada de extraño en esta situación. Pero ¿por qué recurren a él? Pensemos un poco, ellos habían visto a Jesús demostrar su poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, multiplicar alimentos, pero ¿podía acaso Jesús salvarlos de una circunstancia como esta? ¿Podía librarlos de esta tormenta? Creo que ellos no imaginaron que Él detendría la tormenta, pero innegablemente sabían que si iban a escapar de esta situación mortal, iba a ser por una intervención divina. No tenían a nadie más a quien acudir. Esa palabra pánico expresa un terror, un miedo absoluto. Están gritando aquí en medio de este viento fuerte, olas entrando en la barca. Maestro, ¿no te importa que estamos muriendo? Lucas también dice que le llamaron maestro, y Mateo, cuando usted mira el relato, dice que dijeron Señor. Entonces hay gente que dice, si ve, la escritura tiene errores. No, no se trata de eso. Se trata de personas en pánico, completamente asustadas, que están diciendo muchas cosas y se refieren a él con diferentes palabras por el miedo, el terror que están experimentando. Si mira detenidamente, Mateo 8:26 dice que estaban aterrados. ¿Por qué? Porque enfrentaban la muerte. ¿Por qué el mundo hoy está como está? Porque tienen terror a morir. Enfrentar la muerte es uno de los eventos más aterradores. Debe ser algo aterrador. Ellos lo están pensando como algo muy serio, porque aquí tenemos a pescadores recurriendo a un carpintero para que resuelva esta situación, para que los saque de la tormenta. Recuerden que Jesús fue criado en Nazaret, que es una ciudad lejos del mar. Pero aquí tenemos a estos hombres que no están buscando como marineros
la solución de un carpintero, están recurriendo a él porque saben que tiene conexión divina. Ellos buscan una solución que provea a Jesús por su relación con Dios. Ellos saben que tiene este tipo de conexión con Dios y ponen toda su esperanza en Él. Ellos saben que tiene este poder divino sobre la enfermedad, los demonios, pero tienen la esperanza de que quizá les va a proveer una salida para esto. Recuerde que estos son hombres versados en el Antiguo Testamento y conocían, por ejemplo, el Salmo 65, versículos 5 al 7, dice: con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, y aquí viene, versículo 7, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Salmo capítulo 89, verso 9. Tú gobiernas el mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y en el Salmo 7, que es un salmo que habla de la salvación de Dios, dice que Él es el que tiene el poder para calmar la tormenta, calmar las olas. Ellos conocían estos pasajes y con base en ese conocimiento dicen: Dios puede detener este asunto y Jesús está ligado estrechamente con Dios. Hasta ahora ellos nunca han visto a Jesús hacer un despliegue de poder para salvarlos, para salvar sus vidas. Y aquí la realidad es que ellos no tienen dónde más acudir. Ellos van con su fe débil, aterrados, angustiados. Este es un ruego sencillo de personas llenas de temor, enfrentando una situación mortal. Y así llegamos a la calma después de la tormenta, verso 39. Y levantándose ahí de la popa y del cabezal, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Aquí estos hombres habían despertado a Jesús. Es normal que la gente en aflicción clame a Dios. Vea lo que dice el Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en medio del problema? Tal vez ellos recordaron el Salmo 44. Dice: levántate. ¿Por qué duermes, oh Jehová? ¿Por qué escondes tu rostro? El Señor oyó el clamor de estos hombres desesperados y dio respuesta a su clamor. Calmó el viento, calmó las aguas. Aquí no hay ningún show, no hay ningún drama y tampoco ningún tipo de esfuerzo. El agua y el viento reconocieron la voz de su creador y simplemente le obedecieron. Es un cuadro similar al de Jesús frente a la tumba de Lázaro y ordenándole a la muerte entregarlo. Es poder en acción. Y Marcos dice que se hizo grande bonanza. Eso se refiere a una total calma, la calma absoluta. El lago entero ahora, de una manera inexplicable, está totalmente calmado, sereno completamente. Las olas desaparecieron. Eso, si usted piensa un poco, no hubiese acontecido si simplemente el viento hubiera cesado. Aquí están todos estos que quieren darle explicación a los milagros diciendo simplemente el viento cesó. Sí, claro, ¿y cómo explica que el agua se tranquilizó, se calmó completamente? Lo normal es que así desaparezca el viento, estas olas van a seguir en movimiento por un tiempo. Y ellos están sorprendidos y por eso es que Marcos dice una gran bonanza. Aquí tenemos al Señor deteniendo
con una palabra, miles de caballos de fuerza en el viento. Aquí está el Señor calmando, aquietando miles de litros de agua contenidos en este lago. Es una muestra total de su poder y control sobre la creación. Recordemos que el Mesías, figura mesiánica, debe mostrar su poder. Si Él va a producir una nueva creación, debe mostrar el poder. Y sí, lo tiene. Sí, Él puede restaurar la tierra a las características que tuvo ahí en Edén. Claro que Él tiene el poder para hacer que el desierto florezca. Claro que Él tiene el poder para hacer que el león y la oveja estén en el mismo lugar. Y aun que el niño juegue en el nido de una serpiente. Claro que Él tiene el poder para hacer que durante el milenio una persona que muera de 100 años lo haga como un infante. Él tiene el poder sobre su creación total y absolutamente. Tiene tal poder que un día en el futuro va a permitir que se desencadene una gran explosión que va a marcar el final de esta creación. Sería muy bueno que todos estos ambientalistas y naturalistas que pretenden extender la vida de este planeta comprendan que eso está fuera de su control. Dios es el que ha establecido el momento en que la creación, el mundo, fue llamado a la existencia y Él ha establecido el momento en el que va a desaparecer. Ningún hombre, ningún plan, ninguna recolección de plástico o cambios que se hagan van a modificar el plan de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no debemos hacer algo para evitar contaminar. Debemos tomar conciencia y asumir responsabilidad. Pero lo que estoy diciendo es que ellos no van a cambiar el plan, no van a modificar la duración que Dios ha establecido para esta creación. Entonces tenemos aquí una demostración extraordinaria de su poder. Y al preparar este tema, creo que estas evidencias son suficientes para convencerme. Pero, recuerden, fue una lección de fe para sus discípulos. Entonces, viene la pregunta del Señor, ¿por qué os amedrentáis? ¿Cómo es que no tenéis fe? Jesús está viendo su pánico, su terror. ¿Cómo es que no tienen fe? O, como dice Mateo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Aquí Él ha detenido la tormenta, pero está mostrando la falta de fe que en medio de la tormenta tuvieron sus discípulos. Ustedes, es como si Jesús les dijera, ustedes no tuvieron fe suficiente para creer que yo iba a cuidar de ustedes, iba a tomar control sobre esta situación. Ustedes no necesitaban estar en pánico y aquí están ellos totalmente callados, experimentando esta calma que viene después de la tormenta. Y Jesús dice, ¿por qué tuvieron este temor? ¿Por qué una falta de fe como esta? Sería bueno que ellos hubieran dicho, Señor, lo entendemos. Has demostrado todo este poder sobre tu creación, nunca más vamos a dudar. Pero, tristemente, esa no es su reacción. Y así llegamos al punto final esta mañana en nuestro bosquejo, la tormenta que viene después de la calma. Y aquí de nuevo está esta palabra mega o grande. Temieron con gran temor. Note que ellos tuvieron temor durante la tormenta, pero ahora tienen un gran temor, un temor mayor que el que experimentaron durante la tormenta. ¿Por qué? Bueno, una cosa es tener una tormenta fuera de su barca y otra es estar montado en la misma barca con Dios. Eso produce suficiente pánico. Ellos sabían con quién estaban tratando. El Dios viviente estaba en su barca. El creador, el que sostiene, el que controla toda la creación. Y esto produjo en ellos un terror mayor que el que experimentaron durante la tormenta.
¿Recuerda otra ocasión de ellos con Jesús en las aguas? Está registrada en Lucas 5. Aquí tenemos a Pedro, está intentando pescar. Y Jesús le dice, oye, ¿por qué no tiras la red a este lado? Él lo hace. Hay una gran pesca y Jesús dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Por qué esta reacción? Porque cuando la gente sabe que está frente a aquel que controla aún estos animales vivos, estos peces, para que vayan donde Él le dice, eso es aterrador. ¿Por qué? Porque si estoy viendo a Dios, Él me ve a mí. Mientras que yo estoy contemplando toda su gloria, Él está viendo toda mi pecaminosidad. Y eso es aterrador. Es la misma experiencia que tuvo Abraham. Si usted luego mira Génesis capítulo 18, verso 27, fue la misma reacción de Abraham. Igual reaccionó Manoa, ahí en el libro de los Jueces, el padre de Sansón. Cuando llegó a casa dijo, querida, vamos a morir, llama al abogado, vamos a testar, porque he visto a Dios. Y ellos sabían que Dios había visto su pecado, y lo único que les esperaba era la muerte. En Isaías capítulo 6, versículo 5, lo recuerda cuando él tiene esta visión del Señor, él pronuncia una maldición sobre sí mismo y dice, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos! Él pronunció esta maldición sobre sí mismo. Es la misma experiencia de Ezequiel ahí en el capítulo 1 de su libro. La misma experiencia que tuvo Daniel ahí en el capítulo 10 cuando tuvo esta visión de Dios. Misma experiencia de Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Es algo aterrador el reconocer que se está en la presencia de Dios. ¿Por qué llegan a esta conclusión? No hay otra explicación para lo que está ocurriendo frente a sus ojos. Y vuelvo y le digo, recuerde que estos son pescadores, han enfrentado muchas tormentas y nunca han visto una cosa semejante a esta. Que el mar se aquiete inmediatamente, que el viento cese completamente. Esto es algo completamente inexplicable desde el punto de vista humano. Y la pregunta es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí Marcos no da ninguna respuesta, pero ellos están pensando, ¿de dónde es esta persona? Es una pregunta retórica que no necesita respuesta. Es claro para ellos que esta persona no es de aquí. Esta persona viene de otro lugar, es un extranjero porque está mostrando esa clase de poder. La implicación aquí es que están frente a alguien que ha venido del cielo. En Mateo 14 tenemos otra ocasión donde ellos estuvieron en el agua con el Señor Jesús. Y Él caminó en esa ocasión sobre las aguas, cuando Pedro salió y estaba mojado. Ellos estaban aterrados. Jesús de nuevo calma la tormenta, pero aquí viene de nuevo el reproche del Señor Jesús. ¿Por qué temieron? ¿Por qué dudan? Hombres de poca fe. Y de nuevo están expresando poca fe. Por eso les digo, no ha cambiado mucho ellos, pero poco a poco estas experiencias les van dando la convicción de quién es Jesús. El viento se detuvo, pero mire lo que pasa en esta segunda ocasión. Ellos dijeron, tú ciertamente eres el Hijo de Dios. Entonces, cuando ellos por segunda vez tienen esta duda, esta crisis de fe, ven al Señor de nuevo desplegar su poder, en esta ocasión dicen, tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que eso era lo que ellos tenían en mente en esta ocasión. Pero la razón por la cual Marcos no da esa respuesta a esta pregunta es porque solo hay una posibilidad. Es Dios mismo controlando los elementos de su creación y lo hace como Él quiere. Y en este caso lo hizo para proteger, para preservar a los discípulos de una muerte. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber
que no solamente era el Señor, no solamente era el Creador, no solamente era el controlador de toda su naturaleza y su creación, sino que Él estaba dispuesto a protegerlos. Miremos lo que Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es la misma expresión de Pedro, ahí en primera de Pedro 5:7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. El Señor está comunicando dos cosas aquí, está revelando dos cosas aquí. Está revelando su deidad mediante esta demostración de poder sobre su creación. Y en segundo lugar, está revelando su empatía, su amor, su compasión, su cuidado para los suyos, para su pueblo. Y aquí lo hace al protegerlos de una muerte prematura. ¿Eso quiere decir que los cristianos son indestructibles? No. Lo que quiere decir es que Dios nos va a proteger hasta que cumplamos su plan y su propósito en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra y estaremos desarrollando su plan, Él va a proteger nuestras vidas. Incluso, como he dicho, si ellos en su mente dijeran, bueno, simplemente el viento desapareció, fue inexplicable para ellos que el agua se aquietara totalmente. Estos experimentados pescadores lo saben. Saben que eso no ocurre, esa tranquilidad en las aguas, inmediatamente, no ocurre naturalmente. Esto es un evento sobrenatural. Y al tiempo que no estarían dispuestos a admitir que era Dios, ellos sí estuvieron dispuestos a admitir que Jesús tenía el poder, la conexión suficiente con Dios para llevarlos a donde ellos se proponían llegar, al otro extremo. Y la pregunta que se hacen es, ¿el viento o la realidad? No una pregunta, la realidad a la que llegan es que el viento y el mar le obedecen. Ellos notaron que su creación obedece a Jesús en este caso. Fue un viaje bien interesante para llegar a la otra orilla, pero no va a ser menos interesante el personaje que vamos a descubrir en nuestro próximo estudio de Marcos capítulo 5. Qué bueno poder pensar en esta mañana y reconocer que Jesús no vino solamente a desplegar todo su poder, sino vino a mostrarnos su poder a través de expresar compasión, amor, al mostrar cuidado por los que son suyos. Aún en medio de esta situación compleja, llena de incertidumbre que estamos enfrentando, una cosa es clara: Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, y no vamos a morir ni un segundo antes ni un segundo después del momento en el que Él lo establezca. Y hasta entonces Él va a cuidar de nosotros. Qué hermosa lección en esta tormenta. Qué hermosa lección en este pasaje que nos muestra esta tormenta que enfrentaron los discípulos y cómo ellos se dieron cuenta del poder para protegerlos, del amor del Señor por ellos. Y podemos estar seguros de que somos su pueblo, somos sus elegidos y Él está cuidando de nosotros. Oremos. Amado Padre, queremos darte las gracias. Esta es una mañana preciosa para afirmar las verdades de tu palabra. Estamos viendo este cuadro hermoso, precioso, viéndote controlar a ti como Dios, tu creación, pero también viéndote como Dios proteger a los que son tuyos. Gracias porque los evangelistas no escatimaron esfuerzos para dejar en nuestra mente la claridad que no fuiste simplemente un hombre extraordinario, que fuiste Dios hecho hombre, que estuviste y habitaste entre nosotros. Y como dijo Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, poder que usaste, Señor,
en favor de los tuyos para protegerlos. Te amamos, te bendecimos en esta mañana y estas verdades, Señor, traen paz a nuestra tormenta interior y podemos descansar que somos tuyos y nos proteges. En el precioso nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones.